ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero ser de ti. Hola a todos, hoy vamos a ver el don de fortaleza. El don de fortaleza nos hace obrar y sufrir noblemente, sin inconstancia y sin debilidades, a impulsos de la fe. Es decir, que podemos vencer los obstáculos que se oponen a la difusión del Evangelio y convertir al mundo a pesar de la oposición de los hombres y del demonio. Este don de fortaleza, según San Gregorio, nos hace vencer la carne, resistir a las tentaciones, despreciar los placeres de la vida pasajera, es decir, en contra de las energías naturales de los pecadores, que los llevan a satisfacer sus pasiones y pervertir a las almas. Los que buscan a Dios jamás se apoyan en sí mismos, como lo hacen los paganos, sino que buscan siempre su apoyo en Dios, por medio de la oración y de la confianza. Y cuando demuestran su energía, no es para satisfacer sus gustos, sino únicamente cuando se trata de cumplir con el deber. San Gregorio nos dice también que no existe nada más grande que el someter a la razón todos los movimientos del corazón, el renunciar a nuestras inclinaciones, a nuestro modo de pensar, a nuestra propia voluntad, y despreciar los bienes terrenales, con miras a poseer los bienes eternos. También nos dice que nadie pretenda ser un héroe si no es capaz de dominarse a sí mismo, de contener su cólera, de privarse de las satisfacciones de los sentidos, de no envanecerse cuando es alabado y de no desfallecer en los problemas. Por lo tanto, aquellos a quienes Dios ha enriquecido con el don de fortaleza se preocupa siempre de su perfección y tenazmente se apoya en su Creador para combatir sus defectos y enmendarse de todas sus faltas, por pequeñas que éstas fueran, reprimiendo la impetuosidad del carácter, gobernando la imaginación, corrigiendo la ociosidad y sin darse un punto de reposo, mientras no hacen desaparecer todo aquello que es un obstáculo a la virtud. María es nuestro modelo de fortaleza y eso lo podemos ver con la mayor claridad en el misterio gozoso, cuando presenta a Jesús en el templo. El Eterno Padre había decretado salvar al hombre perdido por la culpa y librarlo de la muerte eterna, pero queriendo al mismo tiempo que su divina justicia no quedara sin la digna y debida satisfacción, no perdonó la vida de su mismo Hijo, sino que quiso que pagara con todo rigor la pena que los hombres merecían. Por eso lo mandó a la tierra para hacerse hombre, y le destinó una madre, la Virgen María. Pero como no quiso que su Verbo divino se hiciera hombre sin su expreso conocimiento, así no quiso que Jesús sacrificase su vida por la salvación de los hombres sin el consentimiento de María, para que con el sacrificio de la vida del Hijo se sacrificara también el corazón de la Madre. En la antigua ley, los padres del primogénito debían llevar al niño al templo y allí ofrecerlo a Dios. La Santísima Virgen cumplió con humildad y obediencia el precepto de presentar y ofrecer su Hijo al Eterno Padre. Pero lo ofreció de modo distinto a como lo hacían las demás madres. Ellas los ofrecían, pero sabiendo que se trataba de una ceremonia legal, ya que al rescatarlos volvían a ser suyos sin temor a tener que ofrecerlos a la muerte. María, en cambio, ofreció a su Hijo a la muerte, realmente, y con la certeza que el sacrificio debía realizarse un día en el altar de la cruz. Por eso, al ofrecer María la vida de su Hijo, por el amor que le tenía, se sacrificó ella misma del todo a Dios. Enseña Santo Tomás que el hecho de ser madre
da un derecho especial sobre el Hijo, por lo que siendo Jesús inocente y no merecía ningún suplicio por culpa suya, era necesario que no fuera condenado a la muerte, como víctima de los pecados del mundo sin el consentimiento de su madre, por el que libremente ofreciese a Jesús al sacrificio. Cuando María se dirigió a Jerusalén para ofrecer a su hijo, caminó activa y diligentemente llevando en sus brazos a su amada víctima. Entró en el templo y allí, llena de modestia, humildad y devoción, presentó al Altísimo a su divino Hijo. Y he aquí que al mismo tiempo el anciano Simeón toma de las manos de la Virgen al divino infante e iluminado por el Espíritu Santo, le anuncia cuánto le había de costar el sacrificio que estaba ofreciendo de su divino Hijo, con el cual juntamente sería sacrificada su bendita alma. El santo anciano se puso turbado y silencioso al tener que anunciar a esta Santa Madre tan dolorosa noticia. Virgen nobilísima, no quisiera anunciarte cosas tristes y tan amargas, pero ya que así lo quiere el Señor, para mayor mérito tuyo, oye lo que te digo. Este niño, que ahora te da tanta gloria con razón, un día te procurará el dolor más acerbo que jamás ha probado ninguna criatura. Esto sucederá cuando lo veas perseguido por toda clase de gentes y hecho el escarnio y la burla de los hombres, hasta hacerlo morir ejecutado ante tus ojos. Has de saber que después de la muerte de tu hijo, habrá muchos que por amor de este hijo tuyo serán atormentados y matados. Pero si su martirio será en el cuerpo, tu martirio, Divina Madre, será en el corazón. La Virgen, como dice San Jerónimo, ya sabía por las Sagradas Escrituras los sufrimientos y penas que el Divino Salvador había de soportar durante la vida y en su sagrada pasión y muerte. Bien conocía lo que habían dicho los profetas, que había de ser traicionado por un amigo y abandonado por sus discípulos. Conocía los desprecios, salivazos, bofetadas y burlas que había de sufrir de los hombres, siendo saciado de injurias y villanías, que sería saciado de oprobios. Bien tenía presente que al final de su vida su carne sagrada debía ser lacerada y rota por los azotes, hasta el punto de quedar su cuerpo deformado como el de un leproso, todo lleno de llagas que dejaban los huesos al descubierto. No le era desconocido que habían de atravesarle las manos y los pies y ser colocado entre los malhechores, y que finalmente había de morir en la cruz, ejecutado para la salvación de los hombres. Claro que María sabía todo lo que su hijo debía padecer, pero con la profecía de Simeón le fueron revelados, como dijo el Señor a Santa Teresa, todas las circunstancias y detalles, tanto externos como internos, que habían de atormentar a Jesús en la pasión. Y ella a todo dio su consentimiento, y con una entereza que pasmó a los ángeles, aceptó la sentencia de muerte de su hijo, tan terrible y afrentosa, diciendo: Padre eterno, puesto que así lo quieres, que no se haga mi voluntad sino la vuestra. Uno mi voluntad a la vuestra, y os ofrezco este hijo mío. Estoy conforme en que se entregue su vida por daros gloria y por la salvación del mundo. Y al mismo tiempo os sacrifico mi corazón, que lo traspase el dolor, cuanto sea de vuestra voluntad, con tal que vos, mi Dios, seas glorificado y estéis contento. No se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso María guardó silencio en la pasión, cuando lo acusaban injustamente. No dijo nada a Pilato, que estaba muy dispuesto a librarlo conociendo su inocencia,
y solo apareció en público para asistir al sacrificio de la cruz sobre el Calvario. Ella lo acompañó al lugar del suplicio, lo asistió desde que fue colgado en la cruz, hasta que expiró. Todo por cumplir el ofrecimiento que había hecho a Dios en el templo. Así es que la madre más afortunada, al ser la madre de Dios, es al mismo tiempo la madre más digna de compasión, por ser la más afligida, puesto que tuvo ante sus ojos la muerte y todos los sufrimientos que debían acompañarle, y cuanto más iba descubriendo en él lo hermoso, lleno de gracia y amable que era, más se acrecentaba las angustias de su corazón. De modo que María no ofreció en el templo tan solo a su hijo a la muerte, sino que lo ofreció a cada instante, y este dolor que le anunció el anciano Simeón no se apartó de su corazón hasta su asunción en el cielo. Oh Dios mío todopoderoso, no permitas que sea cobarde y delicado, teniendo por jefe a Jesús coronado de espinas. Te pido que por amor a Jesús y a María Santísima, que tan firme se sostuvo al pie de la cruz, hazme siempre fuerte, valeroso, constante, esperando la hora de la prueba, al sentirme afligido o humillado, y al soportar las flaquezas de mi prójimo. Que el Espíritu Santo, por medio de María, nuestra Madre, les conceda el don de fortaleza para ser cristianos valientes. Hasta la próxima clase.